La familia de mi yerno empujó a mi hija al lago helado por broma. Lucía golpeó su cabeza contra una piedra y casi se ahoga. Mientras yo gritaba desesperada pidiendo ayuda desde la orilla, ellos se reían. «Deja de fingir, si sabe nadar». Y luego se fueron. Cuando la ambulancia se la llevó, marqué el número de mi hermano y le susurré: «Ya van de regreso a casa. Haz lo que mejor sabes hacer». Antes de seguir, si te gustan historias como esta, suscríbete a Historias de Teresa. Deja tu me gusta y cuéntame en los comentarios desde qué país me ves. Me encantará saberlo. El aire aquel día en la casa de campo de los Serrano olía a pino y a algo más, a preocupación. Para los demás, quizás solo a madera y al humo de la carne asada que se había enfriado hacía horas. Pero yo siempre sentía esa nota amarga detrás del perfume del campo. Sentada en el porche, un poco alejada del grupo, miraba a mi hija, mi Lucía. Iba y venía con una botella de coñac, llenando las copas de su marido Ernesto y del padre de este, don Sergio. Se reía de sus chistes vulgares con una voz demasiado aguda, demasiado forzada, como la de una niña que teme ser castigada si deja de sonreír. Tenía 32 años y aún intentaba ganarse el cariño de esa familia, el cariño de gente que no sabe querer a nadie más que a sí misma. La casa era tan fría como ellos, un caserón de madera oscura con ventanales enormes mirando al lago, como ojos de vidrio que nunca parpadean. El césped perfecto, sin una sola margarita. Todo tan correcto, tan medido, tan sin alma, que incluso el sol parecía distinto allí. Sus rayos no calentaban, solo resaltaban el brillo metálico del agua y de los coches de lujo aparcados junto a la verja. Yo iba a ese lugar solo por Lucía. Siempre me rogaba: «Mamá, por favor, ven. Dicen que quieren ver a toda la familia. Es importante para ellos». Pero sabía que no era para ellos. Era importante para ella. Quería creer que tenía una familia de verdad, un hogar sólido. Mientras tanto, yo veía los ojos vacíos de Ernesto, la sonrisa satisfecha de don Sergio, y me parecía estar en un escenario donde todo era falso. Decorado, lujo y podredumbre. Cuando el vino y el coñac ya les habían soltado la lengua, la alegría fingida de los hombres se volvió agresiva. Hablaban alto, se movían con esa seguridad arrogante de quien se cree dueño del mundo. Para ellos, Lucía era solo un adorno más, una joya en su colección. «¿Y por qué tan abrigada, muchacha de ciudad?», rió don Sergio con la mirada pesada. Lucía llevaba una chaqueta gruesa y vaqueros. El viento del lago soplaba helado. «Hace frío, don Sergio», dijo ella con una sonrisa tensa. «Frío», se burló Ernesto. «En mis tiempos las chicas nadaban hasta en octubre. Eso era gente dura». Una corriente de hielo me subió por la espalda. Ese tono, conocía ese tono. Era el sonido del cuchillo antes de clavarse. «Déjenla tranquila», dije sin alzar la voz, pero con la firmeza suficiente para que me oyeran. Mi voz sonó fuera de lugar en aquella terraza llena de risas falsas. Ernesto giró hacia mí. En sus ojos se encendió una chispa de desprecio. Nunca soportó que yo hablara. Para él, yo era una vieja molesta que no sabía su sitio. «Teresa, no se preocupe tanto», dijo con sarcasmo. «Si es solo una broma, ¿verdad, Lucía?» Ella asintió rápido. «Claro, mamá, está bien». Pero no estaba bien. Vi cómo Ernesto y su padre se miraban entre sí. Esa mirada cómplice, animal, de depredadores. «Vamos a ver qué tan fuerte es nuestra chica de ciudad», dijo don Sergio levantándose con esfuerzo. Su sombra cubrió la mesa. «Ernesto, ayúdame. Vamos a darle un baño». «¿Qué piensan hacer?» Me levanté también. El corazón me golpeaba el pecho. «Sergio, basta. No tiene gracia». Pero ya no me escuchaban. Agarraron a Lucía por los brazos.
Ella gritó sorprendida, no asustada todavía. Papá, Ernesto, no, suéltenme. Creía que era un juego. Seguía riendo, aunque su voz temblaba. La arrastraron por el césped hacia el muelle de madera. Yo corrí tras ellos. ¡Basta! ¡Están borrachos! ¡No saben lo que hacen! No me oyeron. Para ellos yo no existía, solo ruido. La empujaron hasta el borde. El agua del lago, negra, parecía un pozo sin fondo. «A ver, señorita delicada, muéstranos cómo nada», dijo Ernesto. «No, por favor», alcanzó a decir Lucía. Y entonces lo comprendió, que no era broma. El miedo real apareció en su voz. Corrí hacia ellos. Intenté apartar a Ernesto, pero me empujó con fuerza. Caí de rodillas y en ese instante los dos se echaron a reír. Y la empujaron. El cuerpo de mi hija golpeó el agua con un sonido seco. Las ondas se abrieron, se cerraron, y el lago volvió a su calma. Silencio. 1, 2, 3 segundos. Y luego las carcajadas. «¡Vaya baño se ha dado!», gritó don Sergio, limpiándose las lágrimas de risa. Pero Lucía no salía a la superficie. Lucía no aparecía. El agua, tan negra y quieta, parecía tragársela. Mi grito se quedó atascado en la garganta. Durante un segundo, el mundo entero dejó de existir. Solo el lago, el silencio y esa mancha oscura que se hacía más grande bajo la superficie. Y de pronto, ella emergió apenas un instante, su rostro pálido, sus ojos perdidos. Un hilo de sangre le corría por la sien. No gritaba, no se movía. Y luego volvió a hundirse, lenta, silenciosamente. Entonces grité. No fue un grito humano, fue un aullido salido del fondo del alma. «¡Ayuda! ¡Se ahoga! ¡Se golpeó la cabeza!», chillé, con la voz rota. Ernesto y su padre se quedaron inmóviles, mirándome como si yo exagerara. «Vamos, Teresa», dijo Ernesto con una sonrisa seca. «No dramatices, ¿sabe nadar?» «Sí, ya saldrá sola. Un poco de agua fría le vendrá bien», añadió don Sergio, riéndose. Y se dieron la vuelta. Caminaron hacia su coche. Yo corrí tras ellos, llorando. «¡Vuelvan! ¡Ella se muere! ¡Por favor!». Pero no miraron atrás. Las puertas del todoterreno se cerraron con un golpe. El motor rugió y se fueron. El ruido del motor se apagó entre los árboles, dejando solo el sonido del viento y del agua. Me quedé allí, clavada, mirando el lago. Mi voz se quebró. Quise gritar otra vez, pero el grito se congeló en mi pecho. Era un peso helado, como una piedra. Entonces escuché un sonido lejano. Un motor pequeño. Giré la cabeza y vi una barca. Un hombre con una chaqueta de camuflaje remaba desde los juncos. Un pescador. No pude gritar. Solo levanté la mano y señalé el agua. Él me miró, confundido, hasta que entendió. Algo en mi gesto lo hizo reaccionar. Aceleró el motor. La lancha saltó sobre las olas y en segundos llegó al muelle. «¿Qué pasó?», gritó desde la barca. No pude responder. Solo señalé el punto exacto. «Ahí». Sin dudar, apagó el motor, tomó un gancho de hierro y empezó a buscar. Cada movimiento suyo era preciso, calculado. Sabía lo que hacía, sabía lo que buscaba. Yo me quedé de pie, temblando, viendo cómo ese desconocido se hundía hasta medio cuerpo en el agua helada. Su rostro era serio, decidido. Por fin, el gancho se enganchó en algo. Tiró con todas sus fuerzas. Y apareció el cuerpo de mi hija. El cabello pegado al rostro, la piel azulada, los labios morados. Lucía, mi niña. El pescador la subió a la barca con un esfuerzo sobrehumano. Yo no podía moverme, solo miraba. El hielo dentro de mí se resquebrajó, pero no se derritió. Solo se partió en 1000 pedazos filosos. Saqué el teléfono con manos temblorosas. Marqué 3 números. «Emergencias, ¿qué ocurre?», preguntó una voz. «Mi hija»,
respondí con voz mecánica. Se ha caído al lago, sangra, no respira. Dije la dirección con una claridad que me asustó. Mientras el pescador le hacía mi respiración boca a boca, yo hablaba con la operadora. No lloré, no temblé, solo di los datos. Y mientras él luchaba por devolverle la vida, mi mente empezó a llenarse de recuerdos. Lucía de 5 años, llorando por una rodilla raspada. Lucía el primer día de escuela, con lazos blancos enormes. Lucía bailando en su graduación. Lucía en su boda, sonriendo a Ernesto con tanta fe que me daban ganas de gritarle: «No lo hagas, hija, no confíes en ellos». Pero me callé. Me callé entonces, y todos esos años, por ella, por su frágil ilusión de felicidad. La ambulancia llegó con sirenas que rompían el aire del bosque. Los paramédicos corrieron. La cubrieron con mantas térmicas, le colocaron electrodos, tubos, oxígeno. Oí fragmentos de frases. Pulso débil. Traumatismo craneal. Hipotermia severa. El pescador se quedó a un lado, con su gorra entre las manos, sin atreverse a hablar. Yo le miré y asentí. Él lo entendió todo sin palabras. Se marchó. Solo quedamos nosotras y el sonido de los monitores. Cuando cerraron las puertas de la ambulancia y la sirena volvió a sonar, supe que algo en mí había muerto también. La mujer que era, la madre tranquila, la suegra silenciosa, la jubilada invisible, había quedado atrás. Esa Teresa ya no existía. Solo quedaba el silencio y una decisión. Saqué mi teléfono otra vez. Mis dedos ya no temblaban por el miedo, temblaban por algo más frío, por rabia, por propósito. Busqué un nombre. Fabián. No lo llamaba desde hacía 10 años. Mi hermano. Un periodista que una vez tocó la fibra de los poderosos y lo borraron del mapa. Perdió su trabajo, su carrera, su fe en todo, menos en la verdad. Marqué su número. Un tono. 2. 3. Al cuarto, su voz ronca llenó el silencio. ¿Quién es? Soy yo, susurré. Teresa. Silencio. Largo. Él comprendió al instante. No hizo preguntas, solo dijo: «Te escucho». Miré la carretera por donde se habían marchado los Serrano, su coche negro desapareciendo entre los pinos. «Ya van camino a casa», dije con un hilo de voz. «Haz lo que sabes hacer mejor que nadie». Y colgué. Las puertas de la ambulancia se cerraron. El vehículo partió hacia el hospital. Yo me quedé sola frente al lago oscuro. Por primera vez en muchos años no sentí miedo. Sentí calma, la calma de quien ya no tiene nada que perder. El hospital de Segovia olía a cloro, café viejo y cansancio. Llegué en taxi aún con la ropa húmeda, manchada de barro y hojas. El conductor me miraba por el espejo con una mezcla de lástima y curiosidad, pero yo no decía nada. El silencio era más seguro que las palabras. En urgencias, los médicos se movían con la rapidez de quien ha visto demasiadas tragedias. La colocaron en una camilla, conectaron cables, tubos, máquinas. La voz del médico joven sonó seca. Traumatismo craneal, hipotermia severa, pero tiene pulso. Me quedé quieta junto a la puerta. El mundo giraba a cámara lenta. Veía a mi hija entre luces frías, rodeada de batas blancas. Parecía una niña, pequeña, frágil, perdida. Y en medio de ese caos, mi mente seguía fría, calculando. Todo el dolor se había condensado en algo duro, una certeza. Esto no quedaría impune. Me dejaron sola en la sala de espera. El reloj marcaba las 3 de la mañana. La máquina de café zumbaba en un rincón. El aire olía a medicamentos y a soledad. Entonces sonó el teléfono. No el mío, el de Lucía, dentro del bolsillo de su chaqueta. Lo saqué.
En la pantalla aparecía un nombre. Amor. Ernesto. Contesté. Mi voz salió baja, sin emoción. ¿Sí? ¿Lucía? Dijo su voz cargada de fastidio. ¿Dónde estás? Tu madre ha montado un escándalo. Nos llamaron del hospital, que si accidente, que si urgencias. ¿Qué demonios ha pasado? Guardé silencio. Dejé que hablara. «Lucía, ¿me oyes?», siguió. «Vuelve a casa, anda. Ya pasó. Nos pasamos un poco, pero tú sabes cómo es mi padre. No dramatices». Respiré hondo. Y entonces hablé. «Está viva». Silencio al otro lado. Podía escuchar su respiración pesada. «Teresa, ¿qué hace usted con el teléfono de Lucía?» «No vengas al hospital», dije despacio. «No la merece». Colgué. Miré el móvil unos segundos, luego lo guardé en el bolsillo. El temblor en mis manos se detuvo. Por primera vez en años, sentí control. Una enfermera apareció en la puerta. «Señora, ¿puede verla un momento?» Entré. Lucía estaba conectada a un respirador. Su piel, pálida, casi translúcida, la cabeza vendada, sus labios moviéndose apenas, como si soñara. Le tomé la mano, fría, sin fuerza. «Estoy aquí, hija». Sus ojos se abrieron lentamente. «Mamá». Su voz era apenas un suspiro. «No hables, descansa». Pero ella insistió. «¿Él llamó?», preguntó. Asentí. «Sí». «¿Y qué dijo?». «Dijo que era un teatro». Lucía cerró los ojos. Una lágrima cayó por su mejilla. Una sola. No volvió a hablar. Me quedé allí sentada hasta que amaneció. La luz del sol entraba gris por la ventana del hospital. Y dentro de mí crecía algo implacable. No venganza, justicia. A mediodía recibí una llamada. Un número desconocido. Contesté. «Soy Fabián», dijo él, con voz ronca, cansada. «Tengo algo». No perdía el tiempo en rodeos. He abierto archivos viejos. 22 años atrás. El mismo lago. Teresa. Otro hombre muerto. «¿Cómo?», susurré. Don Sergio Serrano y su socio de entonces, un tal Andrés Villalba, fueron a pescar. Volvió solo Sergio. Dijo que su socio se emborrachó, cayó al agua y se golpeó con la hélice. Caso cerrado en una semana. Demasiado rápido. Me quedé sin respiración. El mismo lago, el mismo hombre, el mismo patrón. Encontré al inspector que llevó el caso. Vive en un pueblo de Soria. Dijo que lo obligaron a cerrar el expediente. Le dieron dinero y le enseñaron una foto de su hija. Tenía miedo. Habló conmigo porque, según él, ese pecado lo persigue cada noche. Me apoyé en la pared. El pasillo giraba. Todo encajaba. Ese miedo que sentí desde el primer día que conocí a los Serrano no era paranoia, era instinto. Fabián siguió hablando, su voz fría, metódica. Villalba tenía un hijo, unos 15 años cuando su padre murió. Lo encontré. Es mecánico en Alcalá. Conserva cartas de su padre. En una, Andrés dice que Sergio lo estafó, que pensaba denunciarlo. Una semana después, estaba muerto. Cerré los ojos. Las piezas se unían. Todo cobraba un sentido aterrador. Entonces, dije en voz baja, «¿Qué vas a hacer?». «Ya lo hice, Teresa», respondió. «Tenemos lo que necesitamos». Colgó. El aire del hospital me pareció más tenso, más pesado. Me senté en el banco del jardín, bajo un olmo desnudo. El sol apenas calentaba, pero dentro de mí había fuego. Un fuego helado, limpio, preciso. Sabía que Fabián no se detendría. Sabía también que, por primera vez en 22 años, la verdad había vuelto a flotar a la superficie.
Los días siguientes fueron una niebla densa de pasillos, café barato y pasos apagados. Lucía sobrevivía, respirando con ayuda, pero los médicos hablaban en frases cortas. Estable pero delicada. Debe descansar. Evite sobresaltos. Yo pasaba las noches en una silla metálica frente a su puerta. No dormía. Miraba la línea verde del monitor, ese parpadeo tenue que marcaba su vida, y pensaba, no en Dios, no en justicia divina. Pensaba en equilibrio, en el orden que debía restablecerse. Sabía que Fabián ya estaba moviendo los hilos. Mi hermano era como un sabueso que olía la sangre. Durante años lo habían callado, humillado, expulsado del periodismo, pero nunca olvidó cómo cazar la verdad. Cada día recibía una llamada corta, seca, sin saludos, sin rodeos, solo hechos. «Tengo nombres», decía una noche. El juez que firmó el cierre del caso Villalba, el banquero que lavó el dinero. Todos eran amigos de Sergio Serrano. El círculo se repite. Yo lo escuchaba en silencio. A veces él callaba un instante y añadía con voz baja: «Teresa, esto va a hacer ruido». «Déjalo sonar», respondía yo. Mientras tanto, Lucía empezaba a despertar del todo. Podía sentarse en la cama, aunque su voz seguía débil. Sus ojos, antes llenos de miedo, ahora estaban vacíos. Ni lágrimas, ni rabia. Solo una calma triste. ¿Lo van a castigar?, preguntó un día. Sí. ¿Y si no? Entonces lo haremos nosotros. Asintió. Ya no era la misma. El agua helada le había robado la inocencia, pero también el miedo. En su mirada vi el reflejo de algo nuevo. Firmeza. Una tarde entró una enfermera con un ramo enorme de lirios blancos. El perfume dulce llenó el pasillo. En el centro del ramo, un sobre. Con caligrafía elegante, las palabras: «Querida, no dejes que los dramas de tu madre arruinen la familia». Lo leí despacio. Ni un músculo de mi cara se movió. Guardé el papel en el bolsillo junto al teléfono de Lucía. Luego miré a la enfermera. «Tíralos, por favor». «¿Está segura?», preguntó ella confundida. «Sí, mi hija es alérgica a los lirios». La enfermera asintió sin entender. Yo sabía lo que significaba ese gesto de los Serrano. No te tomamos en serio. Pero ya no me afectaba. Era solo una señal. Ellos aún creían que dominaban la historia. No sabían que el guión había cambiado de manos. Esa noche, el hospital estaba en silencio. Los pasillos vacíos, las luces mortecinas. Yo no podía dormir. Bajé al primer piso y vi una puerta vieja con un letrero polvoriento. Biblioteca. Entré. El olor a papel viejo y polvo me golpeó con una ternura inesperada. Trabajé 40 años entre libros. Sabía que el orden, incluso el de una estantería, puede devolverle el sentido a una vida rota. Empecé a organizar, libro por libro. Sacudía el polvo, leía el título, buscaba su lugar. Cada tomo que encontraba su sitio calmaba mi mente. No pensaba en Ernesto, ni en Sergio, solo en los lomos alineados, el orden, el silencio. Estaba colocando un volumen de Machado cuando sonó mi teléfono. Era Fabián. «Él se mueve», dijo sin saludo. «Está desesperado». «¿Sergio?» «Sí. Ha llamado a medio Madrid. Quiere frenar algo que ya no se puede frenar. Su gente se aleja de él. Tiene miedo». «¿Y Ernesto?» «Borracho, perdido. No entiende lo que se le viene encima». Apoyé el libro en la mesa. «¿Cuánto falta?», pregunté. «Horas». «Entonces, que siga el reloj». Colgamos. Miré la biblioteca ordenada. Todo en su sitio. Por primera vez en mucho tiempo, también yo estaba en mi sitio. La calma antes de la tormenta. En la mansión de los Serrano, a las afueras de Segovia, el aire ya no olía a coñac ni a madera encerada. Olía a miedo. A un miedo viejo, espeso, que se pegaba a las paredes y a la piel. Don Sergio Serrano estaba en su despacho, ese templo de cuero oscuro y madera tallada
donde había cerrado negocios, comprado silencios y enterrado conciencias. Sobre el escritorio, ordenado con su precisión maniática, descansaban un teléfono fijo, 2 móviles, un vaso de whisky y una carpeta con documentos que ya no tenían sentido. Había pasado la mañana llamando a contactos, viejos amigos de ministerios, banqueros, periodistas, jueces, pero uno tras otro, todos le respondían lo mismo. No puedo hablar ahora, Sergio, o peor aún, no me llames más. Por primera vez en 20 años no controlaba la situación. Ernesto entró sin tocar, tambaleándose. Olía a alcohol y miedo. ¿Qué pasa, padre? ¿Me estás asustando? Sergio lo miró, y en esos ojos jóvenes y vacíos vio el reflejo de su propio fracaso. ¿Tu suegra te ha llamado?, preguntó con voz áspera. ¿Teresa? No, ¿por qué lo haría? ¡Está loca! Intentó reírse, pero la risa se quebró. No, hijo, no está loca, dijo Sergio apoyando las manos sobre el escritorio. Está vengándose. Ernesto lo miró sin entender. ¿Vengándose? ¿Por qué? Sergio lo observó con un desprecio cansado. Por lo mismo que lo haría cualquier madre, por su hija. Pero, balbuceó Ernesto, solo fue una broma. Sergio se echó hacia atrás, suspirando. El peso de los años cayó de golpe sobre sus hombros. Ya no veía a su hijo, sino al muchacho débil que había criado entre lujos, sin enseñarle nunca el miedo ni el límite. En ese momento sonó el teléfono. No uno de los móviles, el fijo, el de la línea privada, que solo usaban para asuntos delicados. Sergio levantó el auricular. ¿Sí? Una voz fría respondió: «Serrano, tenemos que hablar». Era un viejo contacto, Pablo Andrade, un político que le debía demasiados favores. «Pablo, escúchame». «No, tú me escuchas a mí», interrumpió la voz. «Esta mañana vino un tipo a mi despacho. Dijo ser periodista, pero no lo era. Me mostró papeles, fotos, nombres. Sabía demasiado. Sabía cosas que solo tú, yo y un muerto conocíamos». El corazón de Sergio se aceleró. «¿Qué quiere?» «Quiere la verdad y va a publicarla». Sergio guardó silencio. El despacho se le quedó pequeño, el aire denso. «Pablo, por favor. Te lo advierto, arréglalo, no me arrastres contigo». El clic del teléfono resonó como un disparo. Ernesto dio un paso atrás. «¿Qué pasa, papá?» Sergio alzó la vista. «Se acabó», dijo. «Todo se acabó». Y en ese instante lo entendió. Esa llamada no era una amenaza. Era el aviso del final. El imperio de los Serrano, construido sobre mentiras y cadáveres, empezaba a hundirse. La misma agua que había tragado a Andrés Villalba y casi a Lucía, volvía a cobrar su deuda. Sergio caminó hasta la ventana. Fuera, los jardines perfectos, las fuentes, el lago al fondo. Todo lo que representaba su poder. Todo lo que iba a perder. Detrás de él, Ernesto seguía hablando, intentando negar lo evidente. «No entiendo nada. ¿Qué tiene que ver esa vieja con todo esto?» Sergio se volvió. «Tiene un hermano», dijo con voz hueca. «Se llama Fabián». El nombre cayó en la habitación como una piedra en el agua. Ernesto palideció. «¿Y quién demonios es ese?» «Un periodista. O lo fue. Y si lo conozco bien, ya no se detendrá». Sergio agarró el teléfono móvil. Marcó un número guardado bajo una inicial. M. Una voz grave contestó. ¿Sí, jefe? «Necesito una dirección». «¿De quién?» «Fabián Morales. Encuéntralo. Y que recuerde por qué es mejor no meterse conmigo». Colgó. Ernesto tragó saliva. «¿Qué vas a hacer?» «Lo que siempre se hace con las ratas cuando intentan salir de su agujero», respondió su padre. No sabían que la trampa ya estaba tendida, que mientras sus hombres salían de Madrid hacia un piso vacío, Fabián observaba desde una habitación de hotel. En la pantalla de su portátil,
Su artículo ya estaba listo. Título: Ahogarse 2 veces en el mismo lago. La historia de una impunidad de 22 años. La habitación de hotel era pequeña, gris, anónima. Una de esas donde nadie pregunta nada y las paredes parecen absorber los secretos. Fabián Morales llevaba 3 noches sin dormir. En el escritorio, un portátil encendido mostraba un documento que podía incendiar media España. Encima del texto, en letras negras, el título: Ahogarse 2 veces en el mismo lago. La historia de una impunidad de 22 años. Fabián revisó cada línea con la calma metódica de un cirujano. Nombres, fechas, pruebas, las cartas de Andrés Villalba, las declaraciones del inspector jubilado, las fotos de los archivos sellados, la copia del informe médico de Lucía Serrano Morales. Cada palabra era una bala, y él sabía exactamente a dónde apuntaba. Marcó mi número. Yo contesté al segundo tono. ¿Sí? Es hora, Teresa. Hazlo. Colgamos sin más. Él movió el cursor sobre la palabra publicar. Respiró hondo. Clic. Durante unos segundos no pasó nada. El zumbido del ordenador y el ruido del tráfico nocturno se mezclaban en un silencio extraño. Luego su teléfono vibró. Primero un mensaje, luego otro, y otro más. Y el ruido empezó a crecer. Los portales de noticias lo replicaron. Las redes sociales se llenaron del nombre Sergio Serrano. Las fotos del empresario junto a políticos, su mansión, su familia, su legado ejemplar. Y luego los titulares. Nuevas pruebas vinculan al empresario Serrano con la muerte de su socio en 2001. La tragedia del lago de la Granja podría no haber sido un accidente. Exclusiva. Documentos filtrados revelan corrupción policial. El fuego se propagó más rápido de lo que nadie podía detener. En una hora, el artículo había sido compartido más de 20.000 veces. Los noticieros de medianoche interrumpieron su programación. El nombre Serrano se convirtió en tendencia nacional. Fabián apagó el teléfono. Sabía lo que vendría después. Amenazas, llamadas, ruido. Pero ya no importaba. La verdad ya no le pertenecía a nadie. Era libre. Mientras tanto, en la mansión de los Serrano, el caos estallaba. Sergio estaba de pie frente al televisor gigante de su despacho. En la pantalla, su propia cara aparecía detrás de un rótulo que decía: investigado por homicidio y fraude. A su lado, Ernesto, con la mirada perdida, sostenía un vaso vacío. «Esto es una pesadilla», murmuró el hijo. «No, es la factura», respondió su padre sin apartar la vista del televisor. El teléfono sonaba sin parar. Periodistas, abogados, supuestos amigos, todos querían saber. O huir. Sergio contestó una de las llamadas. Era su contacto en la policía. «Serrano, escucha», dijo la voz al otro lado. «Hay una orden de registro. En 2 horas estarán ahí». El empresario apretó el auricular con rabia. «Esto es una caza de brujas, no tienen nada». «Tienen demasiado», contestó el agente antes de colgar. Ernesto se dejó caer en el sofá. «¿Qué hacemos ahora, papá?» Sergio no respondió. Su mente giraba como una máquina descontrolada. De repente, algo en su interior se quebró. Todo su poder, toda su arrogancia, se desmoronó en un solo instante. Caminó hacia el bar del despacho, llenó su vaso hasta el borde y bebió de un trago. «¿Sabes qué es lo peor, hijo?», dijo con una risa amarga. Que la persona que nos destruyó no fue un juez, ni un político, ni un enemigo. Fue una mujer, una vieja silenciosa a la que nunca tomamos en serio. Ernesto lo miró sin entender. ¿Teresa? Sí, ella encendió la mecha y su hermano la hizo arder. El reloj marcaba las 2 de la madrugada. Fuera, en la carretera, se escucharon sirenas a lo lejos. Los Serrano ya no eran intocables. Las luces azules iluminaban la fachada de piedra
mientras los agentes bajaban de los coches con carpetas y órdenes judiciales. Yo lo veía todo por televisión desde la habitación del hospital. Lucía dormía, con la respiración tranquila. En la pantalla, los periodistas se agolpaban frente a la verja de hierro de Los Serrano, el mismo lugar donde una semana atrás casi había muerto. No sentí satisfacción, ni alivio, solo silencio. Un silencio profundo, denso, que sabía a justicia y a cansancio. Sabía que aún quedaba el último acto, el momento en que el pasado termina de derrumbarse y deja paso a lo nuevo. El amanecer trajo consigo un sonido distinto, el de los helicópteros. El escándalo había alcanzado una magnitud imposible de esconder. Las cámaras apuntaban a la mansión de Los Serrano, donde los agentes entraban con chalecos y cajas numeradas. En la televisión, los titulares cambiaban cada minuto. Registro en la vivienda de Los Serrano. Empresario investigado por homicidio y corrupción. El caso Villalba reabre tras 22 años. Yo lo observaba todo desde el pequeño televisor de la habitación del hospital, sin moverme, con las manos entrelazadas sobre las rodillas. Lucía dormía, con un sueño profundo, reparador. El sonido del monitor marcaba un ritmo que por primera vez en mucho tiempo me resultaba sereno. El periodista que narraba el suceso hablaba con voz nerviosa. En estos momentos el empresario Sergio Serrano y su hijo Ernesto han sido detenidos por la Guardia Civil. Fuentes cercanas confirman que existen pruebas que los vinculan con la muerte del empresario Andrés Villalba en 2001 y con el reciente intento de homicidio de Lucía Serrano Morales. Lucía, mi hija. Al escuchar su nombre, un escalofrío me recorrió la espalda. Todo había empezado y terminado en ese lago maldito. Pero ahora el ciclo se cerraba. En la pantalla aparecieron imágenes del arresto. Sergio bajaba las escaleras de su mansión escoltado por 2 agentes, el rostro endurecido, los labios apretados, la mirada perdida. Ya no quedaba rastro del hombre poderoso, solo un anciano derrotado. Detrás de él, Ernesto. Caminaba con la cabeza gacha, sin entender aún que su vida había terminado. En sus manos esposadas vi reflejada toda su soberbia destruida. La cámara lo enfocó un instante, y en su mirada reconocí algo que no había visto nunca: miedo. Cambié de canal. Otra cadena mostraba la casa de Los Serrano desde un dron. El lago se veía al fondo, oscuro, inmóvil. Ese lago que había guardado secretos durante más de 2 décadas. Ahora los devolvía uno a uno, sin piedad. En ese momento Lucía se movió. Abrió los ojos lentamente. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó con voz ronca. «Nada, hija», le sonreí con suavidad. «Todo está terminando». Ella trató de incorporarse. «¿Ellos?». Los detuvieron. Lucía no dijo nada. Sus ojos se humedecieron, pero no por tristeza. Era alivio. Era la primera respiración libre después de años de miedo. La abracé despacio, cuidando de no lastimarla. Su cuerpo seguía débil, pero su alma ya estaba despierta. Pasaron unos días. El país entero hablaba del caso Serrano. Los noticieros repetían el mismo vídeo una y otra vez. Las sirenas, los coches, los agentes llevándose cajas con documentos, las caras cansadas de los culpables. Los periódicos usaban palabras grandes: caída, corrupción, venganza, verdad. Pero para mí no era una historia de venganza. Era una historia de amor, de una madre que no quiso justicia para sí misma, sino para su hija. Una tarde, el doctor nos dijo que Lucía podría salir pronto. Estaba recuperándose bien. Su cuerpo era fuerte, su mente, más aún. «Es un milagro», dijo el médico. «No», respondí. «Es voluntad». Antes de irme, pasé por la pequeña biblioteca del hospital. Quería despedirme de ese lugar silencioso donde había encontrado paz. Las estanterías seguían ordenadas. Todo estaba en su sitio, como si el universo, poco a poco, se alineara otra vez.
Mientras caminaba hacia la salida, mi teléfono sonó. Era Fabián. Su voz sonaba distinta, más tranquila. Terminó, Teresa, dijo. Los fiscales abrieron los 2 casos. La vieja historia del lago ya no está enterrada. Y tú hiciste lo que nadie se atrevió a hacer. Yo no hice nada, Fabián. Solo encendí una chispa. A veces eso basta para quemar un bosque entero. Guardamos silencio unos segundos. ¿Y tú? Pregunté. Yo me iré un tiempo. Demasiada atención, pero tranquilo. Ya tengo una historia nueva que escribir. ¿Otra verdad? La verdad siempre espera a que alguien tenga el valor de contarla. Colgamos. Al salir del hospital, el aire olía a otoño, a hojas secas y libertad. Por primera vez en muchos años, respiré sin peso en el pecho. Sabía que lo que venía después no sería fácil, pero al menos sería limpio. 2 semanas después, salimos del hospital. Lucía caminaba despacio, apoyada en mi brazo. El sol caía sobre los tejados de Segovia con esa luz dorada que parece limpiar las sombras. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que respiramos aire libre sin miedo que casi se sentía irreal. El primer paso fuera del hospital fue el más difícil. Lucía se detuvo, cerró los ojos y respiró hondo. «Huele a vida», susurró. Yo asentí, conteniendo las lágrimas. «Sí, hija, y esta vez es nuestra». Decidimos no volver a Madrid. Allí quedaban demasiados fantasmas. Vendí el piso y alquilamos una pequeña casa en un pueblo entre montañas, cerca de Ávila. Una casa blanca, con un jardín pequeño y un manzano torcido en el centro. Nada lujoso, nada que los Serrano hubieran aprobado. Por eso mismo, perfecta. La primera noche, el silencio fue tan profundo que nos pareció extraño. Después de años de ruidos, de gritos, de miedo, ese silencio nuevo dolía y curaba al mismo tiempo. Lucía dormía en la habitación contigua. La oía respirar, pausada, tranquila. Y yo, por primera vez, pude dormir sin sobresaltos. A la mañana siguiente, mientras preparaba café, el teléfono vibró. Era un mensaje de Fabián. Una sola línea. Se hizo justicia. Lo firmó el juez hoy. Me quedé mirando la pantalla. No respondí. No hacía falta. La justicia verdadera no necesita aplausos. Solo silencio. Los noticieros seguían hablando del caso Serrano, pero ya no con el mismo fervor. El país necesitaba nuevas tragedias, nuevos escándalos. Los Serrano pasaron de ser poderosos a ser noticia vieja, y eso, en cierto modo, era su castigo más grande, el olvido. Un mes después recibí una carta, sin remitente, dentro una hoja con una sola frase escrita a mano. Algunas flores solo crecen después del invierno. Era la letra de Fabián. La guardé entre las páginas de un libro, junto a una foto de Lucía cuando era niña, esa sonrisa suya que aún no conocía la crueldad del mundo. La miré largo rato, y entendí que, a pesar de todo, seguía siendo la misma, solo que ahora su inocencia se había transformado en fortaleza. Lucía empezó a pintar. Pasaba horas frente al manzano del jardín con un lienzo y una paleta. Sus cuadros eran extraños, intensos, llenos de agua, de reflejos, de luz rota. Un día me enseñó uno, un lago oscuro, y en medio una figura femenina emergiendo de la superficie. ¿Soy yo?, pregunté. Ella sonrió. Somos nosotras. Esa noche, mientras colgábamos el cuadro en el salón, ella me abrazó por detrás. Gracias, mamá. ¿Por qué? Por no rendirte. No supe qué decir. Solo le acaricié el cabello, suave, con la certeza de que todo lo que habíamos pasado tenía un sentido. Sobrevivir, resistir y hablar. Desde entonces, cada tarde me siento frente a la ventana a escribir en un cuaderno azul. Historias reales, de mujeres que no se rinden, de hijos que resurgen,
de verdades que se niegan a morir. Lo llamé Historias de Teresa. Si estás escuchando esto ahora, no es solo una historia, es una advertencia, porque el mal se disfraza de sonrisa, de familia, de broma, y solo cuando uno se atreve a mirar de frente, la máscara cae. Así que, si esta historia te ha tocado, suscríbete a Historias de Teresa, deja tu me gusta y cuéntame desde dónde me escuchas, porque la verdad, por dura que sea, merece ser contada, y las historias, cuando se comparten, curan. El invierno llegó despacio, como una sábana gris tendida sobre los tejados. Las montañas amanecían con un velo de escarcha y el manzano del jardín se quedó desnudo, con las ramas levantadas como manos que aprenden a rezar de nuevo. Lucía ya caminaba sin mareos. Las cicatrices del cuero cabelludo estaban cerrándose y el médico hablaba de evolución favorable. Yo asentía, pero sabía que lo verdaderamente difícil no era el cuerpo, era el silencio que venía después, el eco de la caída que se instala en las noches largas. La Fiscalía nos citó a declarar en Madrid. Viajamos en tren a primera hora. El vagón iba casi vacío y el reflejo de las ventanas nos devolvía dos rostros cansados y obstinados. Lucía apretaba con fuerza una carpeta con informes médicos, capturas de pantalla, la foto del ramo de lirios. «No vamos a pelear», le dije. «Vamos a contar», asintió. Su voz, cuando por fin habló, sonó sedena. «Que la escriban como quieran. La verdad no cambia». El despacho del fiscal era un rectángulo de luz blanca y carpetas apiladas. Nos escuchó sin interrumpir, tomó notas, nos pidió detalles incómodos. Los detalles son siempre lo que sostiene a una historia. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién vio? ¿Qué se dijo exactamente? Yo tenía todo ordenado. 40 años de biblioteca dejan hábitos que no te abandonan, ni siquiera cuando tiemblas. Al salir, el fiscal nos miró a las dos. «Para que lo sepan, habrá ruido, y también habrá quienes duden». «¿Que duden?», respondí. «La duda también sirve, hace que otros lean». Esa misma tarde llamé a Fabián desde la estación de Chamartín. Se oía un televisor de fondo, una tetera. Imaginé otra habitación de hotel, otra mesa con papeles, otra noche sin dormir. «¿Qué tal?», preguntó él. «Dijimos lo que teníamos que decir», contesté, y no nos tembló la voz. Fabián no elogió ni consoló. A su manera, sabía honrar los hechos. «Eso basta». Volvimos al pueblo ya de noche. En la puerta, el cartero había dejado un sobre marrón. Dentro, una citación. Ampliación de diligencias. Identificación de bienes. Medidas cautelares. Leí línea por línea sin respirar. Embargos preventivos. Inmovilización de cuentas. Prohibición de salida del país. La ley, que a veces llega tarde, había decidido ponerse en marcha con una eficacia casi insolente. Los Serrano desaparecieron de la televisión con la misma velocidad con la que habían aparecido. La atención pública es un animal caprichoso, muerde fuerte y suelta de golpe. Quedaron, sin embargo, otras cosas. Las miradas curiosas en la panadería, los cuchicheos de dos señoras en la cola de la farmacia, los comentarios anónimos en Internet, donde alguien siempre sabe más que tú sobre tu propia vida. Aprendí a pasarlos de largo como se esquivan charcos en una calle en obras. Lucía, en cambio, los miraba a los ojos. No con desafío, sino con una paciencia nueva que a veces me conmovía y otras me dolía. Quizá la fortaleza sea eso, sostener la mirada sin necesidad de ganar ninguna batalla. Cerca de Navidad la llamaron de un centro cultural de Ávila. Habían visto sus cuadros en una cuenta pequeña de redes y le ofrecían un espacio para una muestra colectiva de invierno. Lucía dudó. «No sé si estoy lista para que me miren otra vez». «Que te miren pintando, no cayendo», le respondí. Aceptó. Durante semanas, el salón se llenó de lienzos apoyados en las paredes, de frascos con agua turbia,
de pinceles que se quedaban dormidos en los alféizares. En los cuadros había agua, sí, pero también tierra, piedra, raíces. Uno me dejó sin habla, un muelle visto desde muy cerca, con la madera gastada, y 2 manos de mujer agarradas a la tabla. No había rostro, ni lago, ni horizonte. Solo las manos. ¿Te duele pintarlo?, le pregunté. Me cura, respondió. Fui retomando rutinas humildes, mercado los jueves, biblioteca del pueblo los sábados, pan casero cada domingo. La bibliotecaria, una mujer menuda llamada Amparo, me reconoció por fin, o creyó reconocerme. Usted trabajó entre libros, ¿verdad? Se le nota en cómo acaricia los lomos. Le sonreí. A veces creo que ellos me acarician a mí. Empecé a ayudarla sin decirlo, moviendo colecciones, ordenando donaciones, reparando encuadernaciones viejas con un celo que me devolvía el pulso. El orden en la estantería, pensé, es un espejo del orden en la cabeza, y el de la cabeza, del orden en el corazón. Una tarde de lluvia recibí una llamada desconocida. Era una voz de hombre, quebrada por los años. ¿La señora Teresa Morales? Sí. Soy Gurrea, el inspector retirado. Carraspeó. Quería pedirle perdón. Me quedé callada. La palabra perdón se quedó flotando entre nosotros como una brizna de polvo a contraluz. Perdón por no haber sido valiente entonces, dijo, por haber aceptado el sobre, por haber mirado a otro lado. No supe qué contestar. No era a mí a quien debía pedirle perdón. Usted habló ahora, dije al fin, y eso cambió el curso de las cosas. La verdad pesa, susurró, pero callarla pesa más. Colgamos sin más. Me quedé escuchando la lluvia un buen rato, con la sensación extraña de haber cerrado una puerta que llevaba años golpeando sola. Esa noche, Lucía encendió la estufa y acercó 2 tazas de infusión a la mesa. ¿Te acuerdas del lago?, preguntó, sin miedo. La miré. Todos los días. Yo también, pero ahora lo sueño distinto. ¿Cómo? Como si lo cruzáramos andando, no nadando, andando, sobre tablas de madera que aparecen a cada paso. Me quedé con esa imagen prendida en la mente. La escribí en el cuaderno azul, junto a un título que me vino de golpe. No todos los puentes están puestos. Algunos se construyen al pisarlos. Antes de dormir, abrí el correo del canal. Decenas de mensajes. Mujeres de Cádiz, hombres de Zaragoza, una chica de Mendoza, otra de Quito. Mi cuñada me gritó años hasta que dejé de oírme. Mi padre me llamaba exagerada cada vez que lloraba. Yo también salí del agua. Respondí a todas, con pocas palabras, intentando no prometer más de lo que puedo dar. Escucha, relato, compañía. Y me prometí algo a mí misma. Mientras tenga voz, la usaré para contar sin gritar. Cerré la ventana. El pueblo dormía bajo la lluvia. Me acerqué al cuarto de Lucía. Respiraba tranquila. Apagué la luz del pasillo y me acosté. Antes de entregarme al sueño pensé en Fabián, en un cuarto de hotel distinto, quizá en otra ciudad, quizá con otra historia a punto de nacer. La verdad se parece a esos pájaros que no migran, se quedan, soportan el invierno y un día de pronto vuelven a cantar. Pasó un año. El tiempo cuando ya no duele se vuelve invisible. Las estaciones se mezclaron unas con otras y la Casa Blanca empezó a llenarse de vida. Un gato callejero que decidió quedarse, vecinos que dejaban pan recién hecho en la puerta, una hiedra que crecía sin permiso por la pared del patio. Lucía seguía pintando. Su exposición en Ávila fue un éxito silencioso. Nada grandioso, pero sincero. Gente sencilla que se detenía frente a sus cuadros y respiraba más lento. Uno de sus lienzos fue comprado por una escuela. Querían colgarlo en la entrada para enseñar a los niños que la calma también es una forma de fuerza. Lucía sonrió al saberlo. Esa sonrisa era distinta a todas las que había tenido antes.
Ya no necesitaba aprobación ni aplausos. Era la sonrisa de alguien que había aprendido a existir sin pedir permiso. Yo había vuelto a escribir con ritmo. El canal Historias de Teresa crecía despacio, pero constante. Cada semana, una nueva historia. Una mujer que denunció a su jefe después de 20 años. Un hombre que decidió volver a estudiar a los 50. Una hija que perdonó a su madre moribunda. Historias reales, envueltas en voz, sin adornos, sin drama innecesario. Solo verdad. La gente escribía desde todas partes. Teresa, tu voz me da paz. Escuchar tus historias es como hablar con una amiga. Gracias por decir lo que nadie se atreve. Yo no buscaba fama, solo compañía. A veces en la noche leía los mensajes en voz alta para Lucía mientras ella pintaba. Era como rezar, pero a través de otros. En febrero recibí una carta sin sello, entregada a mano. Dentro, una hoja doblada y una fotografía. En la foto, un hombre de espaldas caminando junto a un lago helado. Debajo, con tinta negra, la verdad no se ahoga, solo espera la primavera. No había firma, pero no la necesitaba. Era de Fabián. Su letra seguía firme, como su silencio. Supe que estaba vivo, que seguía escribiendo, que aún creía. Eso bastaba. Al caer la tarde, me senté junto al manzano, mirando las ramas desnudas. El viento arrastraba hojas secas por el suelo. De repente, una sombra se movió entre los árboles. Lucía apareció con un abrigo largo y una bufanda roja. Traía en las manos una carpeta. ¿Qué es eso?, pregunté. Mi proyecto nuevo, respondió con una sonrisa tímida. Quiero enseñar arte a niños del pueblo. ¿En serio? Sí, quiero que aprendan a mirar sin miedo. Su frase me atravesó. Mirar sin miedo, algo tan simple, tan enorme. Asentí despacio. Eso es lo que deberíamos aprender todos. Esa noche, mientras preparábamos la cena, el noticiero del televisor hablaba del juicio. Las imágenes mostraban a Sergio Serrano entrando al tribunal con un abrigo oscuro y el rostro envejecido. Ernesto no estaba. Según los periódicos, había huido meses atrás y lo buscaban con orden internacional. Lucía apagó el televisor. No quiero verlos, dijo. Yo tampoco. Ya no importan. Y era verdad. La historia que nos había roto ya no era nuestra carga. Era un expediente más en manos de la justicia. Después de cenar, nos sentamos junto a la chimenea. Lucía se quedó dormida con la cabeza sobre mi hombro. Miré el fuego y pensé en todo lo que habíamos sido. Miedo, rabia, supervivencia, silencio, voz. Y comprendí que a veces sobrevivir no es seguir viva, sino aprender a vivir diferente. Esa noche escribí la última entrada del cuaderno azul. A quienes me escuchan desde lejos, no esperen a que la vida sea justa para alzar la voz. La justicia es lenta, pero la verdad llega. Y cuando llega, limpia como el agua fría, deja el mundo distinto. Cerré el cuaderno, lo dejé junto a la ventana y apagué la luz. El silencio del campo me envolvía como una manta. Por primera vez, no me daba miedo el futuro. Era solo otra página en blanco. Y antes de dormirme, murmuré una frase que ya se había vuelto mía. La verdad flota. Siempre flota. 5 años después, la Casa Blanca seguía en pie. Las paredes habían amarilleado un poco, la hiedra había cubierto medio muro y el manzano, fiel a su ritmo, seguía floreciendo cada primavera. El tiempo, pensé, no borra. Simplemente acomoda las cosas donde ya no duelen. Lucía ahora vivía en Madrid. Su escuela de arte para niños era un milagro cotidiano. Las paredes del pequeño taller estaban cubiertas de dibujos, huellas de manos, manchas de témpera que parecían constelaciones. Cuando iba a visitarla, los niños me saludaban gritando: «¡Hola, doña Teresa! ¡Usted es la de las historias!».
Y yo reía. Nunca me acostumbré a eso, a que alguien reconociera mi voz. Historias de Teresa se había convertido en algo más grande que yo, más que un canal. Era una comunidad. Gente que no se conocía, pero se entendía. A veces recibía mensajes desde México, Chile, Sevilla o Canarias. Escuché tu historia mientras cuidaba a mi madre enferma. Tu voz me acompañó en el turno de noche. Lloré, pero también respiré. No siempre podía responder, pero cada mensaje me recordaba por qué seguía contando. Porque la verdad no es solo una herida abierta, también es la cicatriz que enseña. Una mañana de abril, mientras preparaba café, escuché el ruido de un coche que se detenía frente a la casa. Al asomarme, vi una figura bajando lentamente. Un hombre delgado, con barba gris, un abrigo gastado y una sonrisa cansada. No hizo falta que hablara. Fabián. Lo abracé sin decir nada. El silencio entre nosotros era tan natural como el aire del campo. Nos sentamos bajo el manzano, como si los años no hubieran pasado. Él sacó de su bolsillo un sobre doblado. «Te traje algo», dijo. Dentro había una hoja arrancada de un cuaderno y una foto. En la foto, un muelle, el mismo de Segovia, solo que ahora estaba vacío, tranquilo, con el reflejo del sol sobre el agua. Debajo, unas palabras escritas con su letra firme. La verdad no mata, hermana, solo limpia. Sentí un nudo en la garganta. ¿Dónde has estado?, pregunté. Viviendo. ¿Y escribiendo? Siempre. Pero ya no para denunciar. Ahora escribo para recordar. Me habló de un libro que estaba terminando, una crónica sobre los olvidados, sobre la gente que un día decidió no callar. No llevaba su nombre. Solo una dedicatoria. A Teresa, que me enseñó que la voz también puede ser un refugio. Nos quedamos en silencio un buen rato. El viento movía las ramas del manzano. El mundo parecía detenido, respirando. Fabián encendió un cigarrillo, lo sostuvo entre los dedos sin prisa. «¿Sabes qué pienso?», dijo. «Que la gente cree que la justicia es venganza, pero no. La justicia verdadera es poder dormir sin miedo, y tú lo lograste». Asentí. A veces aún me despierto en medio de la noche y escucho el agua. «Eso no es miedo», respondió. «Es memoria». Miré el lago en la foto. El reflejo del sol sobre el agua me recordó a la mirada de Lucía cuando por fin aprendió a reír sin temblar. Y pensé que, quizás, la vida siempre busca su equilibrio. Una herida, una cura, un silencio, una voz. Fabián se quedó esa noche. Cenamos pan con aceite y vino tinto. Él me habló de una idea que rondaba su cabeza: recopilar mis historias, las del canal, en un libro. «La gente necesita leer lo que escucha», dijo. «Las palabras escritas duran más que los susurros». «¿Y cómo lo llamarías?», pregunté. Sonrió. «Historias de Teresa, la verdad que flota». Reímos los dos, quizás por primera vez sin tristeza. Al día siguiente, cuando se marchó, me dejó el sobre con la foto sobre la mesa. Al darle la vuelta, descubrí algo que no había visto: un dibujo pequeño, a lápiz, el contorno de dos mujeres de la mano, caminando sobre el agua. Debajo, una frase que parecía escrita solo para nosotras: «Algunas heridas no se cierran, se transforman en camino». Esa noche grabé un nuevo episodio para el canal. Mi voz tembló un poco al principio, pero luego se estabilizó, cálida, firme. Dije: «Hoy no os traigo una historia de dolor, sino de renacimiento». A veces, la justicia no llega con sirenas, ni con jueces, ni con titulares. Llega cuando uno puede mirar al espejo y decir: «Ya no tengo miedo». Y si tú que me escuchas llevas años esperando tu momento, te digo esto: llegará. La verdad tarda, pero llega.
y cuando lo haga, no te hará daño. Te devolverá la voz. Apagué el micrófono. El silencio de la casa era tan suave que casi se podía tocar. Afuera, la luna se reflejaba en el charco del patio como un pequeño lago doméstico. Y comprendí que no hay finales, solo pausas entre una historia y otra. Si llegaste hasta aquí, suscríbete a Historias de Teresa, deja tu me gusta y cuéntame desde qué rincón del mundo escuchas, porque cada voz cuenta, cada historia pesa y cada verdad, por pequeña que parezca, flota, siempre flota.